Un jefe arrogante humilló a su empleada humilde por llegar tarde al trabajo, hasta que descubrió que la razón era mucho más grande de lo que jamás imaginó. Ella estaba salvando la vida de su hija especial. Antes de compartir este relato de injusticia, dolor y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana gris en la ciudad. Las oficinas de una prestigiosa empresa de inversiones brillaban con lujo y orden, pero en medio de todo ese esplendor había un rincón en el que reinaba el silencio incómodo, el escritorio de Clara, una mujer de unos 30 años, de mirada cansada y ropa sencilla pero limpia. Sus manos temblaban mientras intentaba organizar los papeles que llevaba. Había llegado tarde, otra vez. De pronto, la voz imponente del señor Ramírez, el director general, retumbó en toda la oficina. «Señorita Clara», exclamó con frialdad. «¿Puede explicarme por qué cree que su tiempo vale más que el de todos aquí?» Los demás empleados bajaron la mirada, temerosos de la furia de su jefe. Clara, con el corazón acelerado, trató de responder, pero las palabras parecían ahogarse en su garganta. Lo siento mucho, señor. Tuve un problema en casa, balbuceó. El jefe la interrumpió con un gesto de desprecio. Basta de excusas. Tronó. Si no puede ser puntual, tal vez este no sea el lugar para usted. Clara apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Nadie allí sabía que cada mañana debía realizar un sacrificio invisible para todos, algo que consumía su tiempo y su fuerza. Pero en ese instante, lo único que podía sentir era la humillación pública, el ardor en su rostro y la vergüenza de ser vista como incapaz por todos sus compañeros. Los murmullos llenaron el ambiente. Clara respiró profundo, sabiendo que no podía decir la verdad. Si lo hacía, corría el riesgo de perder más que su empleo. Y en su corazón, sabía que el secreto que guardaba cambiaría todo tarde o temprano. Clara se mantuvo en silencio, soportando las miradas de burla y compasión de algunos compañeros. El señor Ramírez, alto, elegante y con un traje impecable, caminaba frente a ella como un juez implacable. «En esta empresa no necesitamos gente débil», dijo con tono cortante. «Si vuelve a repetirse, no lo pensaré dos veces antes de despedirla». Un silencio sepulcral invadió la sala. Clara asintió con la cabeza, aunque en su interior un nudo de rabia y tristeza se apretaba más fuerte. Al salir de la oficina, tomó aire para no quebrarse. Caminó hasta un rincón apartado y, cuando estuvo sola, sacó de su bolso un pequeño dibujo arrugado, un sol sonriente pintado con crayolas. Lo miró con ternura y susurró. «Lo hago por ti, mi amor, todo por ti». Era un recordatorio de la razón de sus retrasos, un motivo que jamás revelaba, su hija Lucía, una niña de 8 años con necesidades especiales. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Clara debía asegurarse de que Lucía recibiera su terapia y estuviera bajo cuidado, aunque eso significara llegar tarde y arriesgar su empleo. Mientras guardaba el dibujo, se limpió las lágrimas y regresó a su escritorio, decidida a continuar. Nadie debía saberlo, aún. Pero lo que Clara no sabía era que alguien había observado la escena a lo lejos, y pronto esa mirada indiscreta desencadenaría un giro que cambiaría todo en su vida. El murmullo de la oficina no tardó en crecer. Algunos empleados comentaban en voz baja sobre la escena que acababa de ocurrir. Para ellos, Clara era simplemente la impuntual, la que siempre tenía excusas, la que no duraría mucho en la empresa. Nadie imaginaba el peso invisible que cargaba cada mañana. El señor Ramírez, satisfecho por haber impuesto disciplina, volvió a su oficina de vidrio. Desde allí, podía ver a todos sus trabajadores como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Para él, cada retraso era una falta imperdonable, y Clara se había convertido en el ejemplo perfecto de lo que no se debía tolerar. Mientras tanto, Clara trataba de concentrarse en sus tareas. Su computadora parpadeaba con números y reportes, pero su mente estaba en otro lugar, en Lucía, esperando en casa. Sentía un dolor punzante en el pecho al recordar cómo había dejado a su hija llorando esa mañana porque la terapia había sido más dura de lo habitual. De pronto, un movimiento llamó su atención. Un joven asistente, Martín, pasaba cerca de su escritorio con disimulo. Había presenciado la humillación y, aunque no se atrevió a intervenir, no pudo evitar fijarse en el gesto con el que Clara guardaba aquel dibujo infantil. Martín, intrigado, se detuvo un instante. ¿Qué esconderá?,
pensó mientras fingía ordenar unos documentos. Algo en los ojos de Clara le transmitía un secreto profundo, una historia que ninguno en esa oficina conocía. Lo que Martín aún no sabía era que su curiosidad lo llevaría a descubrir una verdad que haría tambalear incluso al poderoso señor Ramírez. La jornada avanzaba lentamente, pero la tensión no abandonaba el aire. Clara sentía que todos la observaban de reojo, como si fuera un animal herido en medio de la selva corporativa. El recuerdo de las palabras del señor Ramírez todavía retumbaba en su mente: no necesitamos gente débil. En la oficina de vidrio, Ramírez repasaba informes con gesto adusto. Para él, la disciplina era lo único que mantenía en pie a la empresa. No toleraba excusas, no entendía debilidades. Su mundo era frío y calculado, donde los resultados valían más que las personas. De repente, Clara recibió un mensaje en su celular. Lo miró discretamente y su corazón se encogió: era de la cuidadora de su hija. Lucía tuvo una crisis en la terapia. Está muy agitada. Ven en cuanto puedas. El mundo de Clara se derrumbó por un instante. Miró alrededor, sabiendo que si pedía permiso otra vez, el señor Ramírez no dudaría en despedirla. Sus manos sudaban, su respiración se aceleró. ¿Qué hago?, se preguntó en silencio. Martín, el joven asistente, notó el cambio en su rostro. La vio palidecer y guardar el celular con torpeza. Algo dentro de él le dijo que aquella mujer no estaba mintiendo cuando hablaba de problemas en casa. Clara trató de calmarse, pero sabía que en cualquier momento tendría que tomar una decisión imposible: quedarse para conservar su empleo, o correr a salvar a su hija. Y sin darse cuenta, Ramírez ya se había percatado de su nerviosismo, observándola con ojos fríos y calculadores desde su oficina. El reloj marcaba las 11 de la mañana y cada segundo parecía un golpe de martillo en la cabeza de Clara. La notificación del celular aún brillaba en su mente como una alarma imparable. Su hija necesitaba ayuda, y ella estaba atrapada entre las paredes de aquella oficina que la ahogaba. Con el corazón en la garganta, Clara se levantó y caminó hacia la puerta de vidrio del señor Ramírez. Tocó suavemente, pero la voz autoritaria de él la invitó a entrar sin siquiera mirarla. ¿Qué pasa ahora, señorita Clara?, preguntó con fastidio, sin apartar la vista de sus papeles. Ella respiró hondo, buscando fuerzas. Señor, necesito salir unos minutos. Es urgente. Ramírez levantó la mirada, arqueando una ceja. ¿Otra vez?, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. ¿No le parece que ya abusó demasiado de la palabra urgente? Clara apretó las manos para que no se notara el temblor. Sus labios se movieron, pero las palabras apenas salían. Es que, mi hija. Basta. La interrumpió de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ya no me interesan sus excusas personales. Aquí venimos a trabajar, no a traer problemas familiares. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Clara, pero no se permitió derramarlas. Si lo hacía, sería señal de debilidad, y él no dudaba en aplastarla frente a todos. Ramírez, con frialdad, añadió: si cruza esa puerta, no se moleste en volver. El silencio fue tan pesado que incluso los empleados en las mesas cercanas dejaron de escribir. Clara tragó saliva, sabiendo que su próximo movimiento podría cambiarlo todo. En ese instante, Martín observaba desde lejos con el corazón encogido. La tensión estaba a punto de estallar. Clara permaneció de pie frente al escritorio de Ramírez, con la respiración agitada y el corazón golpeándole el pecho. Sus ojos buscaban algún rastro de compasión en el rostro del jefe, pero lo único que encontró fue indiferencia. Por dentro, una voz le gritaba: tu hija te necesita, vete ya. Pero otra le recordaba: si pierdes este trabajo, ¿con qué pagarás sus terapias? La sala estaba en silencio absoluto, todos esperando la respuesta. Ramírez, con los brazos cruzados, inclinó levemente la cabeza y murmuró con desdén: decídase, señorita. ¿Su trabajo o sus excusas? Clara tragó saliva. Sus labios apenas se movieron cuando dijo: mi hija, siempre será primero. Tomó su bolso con manos temblorosas y giró hacia la puerta. En ese momento, los susurros se expandieron como un incendio. Algunos empleados la miraban con lástima, otros con desprecio, pero ninguno se atrevió a defenderla. Ramírez sonrió con frialdad.
Entonces considere esto su último día aquí, declaró con voz helada. Clara salió corriendo sin mirar atrás, sintiendo como el mundo se le venía encima. Pero mientras bajaba las escaleras, una certeza la mantenía de pie: su hija estaba en peligro, y nada era más importante que ella. Lo que Clara ignoraba era que aquella decisión, que parecía un final, sería en realidad el comienzo de una cadena de sucesos que cambiarían su vida y la del propio Ramírez. Clara salió de la empresa con el alma hecha pedazos. El sol del mediodía golpeaba su rostro, pero dentro de ella todo era oscuridad. Sentía un vacío enorme en el estómago, había perdido el trabajo que tanto le costaba conservar, pero no había tiempo para lamentarse. Corrió hasta la parada del bus, con lágrimas nublándole la vista. El vehículo tardaba en llegar, y cada segundo parecía eterno. Finalmente, subió, apretando su bolso contra el pecho como si fuese un escudo. La gente la miraba sin entender su angustia, pero ella solo podía pensar en Lucía. Al llegar a su barrio, un lugar humilde y desgastado por el tiempo, bajó apresurada y se internó por las calles estrechas. El corazón se le encogió al ver la ventana de su pequeña casa abierta de par en par. La cuidadora había salido a buscarla, incapaz de controlar sola la crisis de la niña. Clara entró corriendo y la escena la dejó helada. Lucía, su hija de 8 años, estaba en el suelo, abrazando con fuerza a un muñeco de trapo. Su rostro estaba empapado en lágrimas y su respiración era entrecortada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mi vida», exclamó Clara, arrodillándose y envolviendo a su hija en sus brazos. Lucía temblaba y murmuraba entre sollozos palabras inconexas, pero apenas sintió el calor de su madre, poco a poco comenzó a calmarse. Clara acarició su cabello con ternura, susurrándole al oído. «Ya estoy aquí, mi amor. Todo está bien, mamá siempre va a estar contigo». Mientras la sostenía, Clara comprendió con más fuerza que nunca por qué soportaba humillaciones, cansancio y pobreza, porque esa niña era su razón de vivir. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un miedo creciente la atravesaba. ¿Qué haría ahora sin trabajo para sostener las costosas terapias de Lucía? Clara permaneció un largo rato abrazando a Lucía, hasta que los sollozos de la niña se convirtieron en pequeños suspiros cansados. La acostó en su camita, arropándola con cuidado, y se quedó sentada a su lado, observando cómo sus pestañas húmedas se cerraban poco a poco. El silencio de la casa era abrumador. Solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj en la pared y la respiración agitada de Clara, que aún trataba de calmarse. El recuerdo de las palabras de Ramírez la atravesaba como un cuchillo: «Considere este su último día aquí». Se levantó y caminó hasta la mesa del comedor, donde una carpeta desordenada esperaba su atención. Eran las facturas de las terapias, de los medicamentos y de las consultas médicas. Clara las tomó entre sus manos, sintiendo cómo se le escapaba la esperanza. La suma era imposible de cubrir sin ese empleo. Se dejó caer en la silla, ocultando el rostro entre las manos. Las lágrimas comenzaron a correr libres, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió verdadero miedo. «¿Qué voy a hacer ahora, Lucía?», susurró con voz rota. En ese instante, un golpecito en la puerta la hizo sobresaltarse. Se secó rápidamente las lágrimas y se levantó con cautela. Cuando abrió, se encontró con una figura inesperada. Martín, el joven asistente de la oficina, estaba frente a ella con una expresión de preocupación genuina. «Perdón por venir así, señora Clara», dijo con voz temblorosa. «Pero la vi salir de la empresa y necesitaba saber si estaba bien». Clara quedó en shock, incapaz de responder. No esperaba que alguien del trabajo se preocupara por ella, y menos aún un muchacho que apenas conocía. Lo que ella no sabía era que esa visita marcaría el inicio de un cambio que nadie imaginaba. Clara permaneció unos segundos en silencio, sorprendida por la presencia de Martín. Nunca nadie del trabajo había cruzado la línea de lo personal con ella, y mucho menos para mostrar interés genuino. Estoy bien», murmuró, tratando de sonar convincente, aunque sus ojos enrojecidos la delataban. Martín no insistió, pero tampoco se fue. Miró por encima del hombro de Clara y alcanzó a ver, en la penumbra de la sala, una pequeña silueta acostada en la cama. Su curiosidad lo empujó a preguntar con cautela. «¿Esa es su hija?». Clara dudó, sintiendo un nudo en la garganta.
Nadie en la empresa sabía de Lucía, porque temía que la juzgaran o la vieran como un problema. Sin embargo, en ese instante, la carga era demasiado pesada como para seguir ocultándola. Con un suspiro profundo, se apartó de la puerta y lo invitó a pasar. Sí, es mi hija, se llama Lucía. Martín entró despacio, con respeto, y al ver a la niña su expresión cambió por completo. Lucía dormía con el muñeco de trapo apretado entre sus brazos, su rostro todavía húmedo por las lágrimas. Había algo en su fragilidad que conmovía hasta los huesos. Clara, con voz entrecortada, confesó. Ella tiene una condición especial, necesita terapias constantes y medicinas que cuestan más de lo que puedo ganar. Por eso siempre llego tarde, porque antes de ir a la oficina debo dejarla lista y tranquila. Martín la miró con asombro. Todo cobraba sentido. La impuntualidad, las miradas tristes, la presión constante, nada era simple flojera, sino una lucha silenciosa que nadie veía. Clara, susurró con sinceridad, usted no merece ser tratada así. Las lágrimas que Clara había contenido tanto tiempo finalmente escaparon. Por primera vez, alguien la miraba sin juzgarla, y eso era suficiente para que su corazón se sintiera un poco menos solo. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que, a pocos kilómetros de allí, el señor Ramírez recibiría una noticia que los volvería a unir de una forma inesperada. En su oficina de vidrio, el señor Ramírez bebía café mientras revisaba contratos. A simple vista parecía imperturbable, pero en el fondo aún pensaba en la escena de aquella mañana. ¿Cómo se atrevió a desafiarme esa mujer insignificante? Se repetía con desdén. Sin embargo, algo en la mirada de Clara lo había incomodado. No era la típica excusa barata. Había dolor real, un peso que la aplastaba. Ramírez sacudió la cabeza, negándose a dejarse ablandar. Para él, los problemas personales no tenían cabida en la empresa. De pronto, sonó el teléfono fijo de su escritorio. Contestó con impaciencia. Sí. Hable rápido. Era un antiguo amigo suyo, director de una fundación privada. Ramírez, estoy organizando un evento benéfico para niños con discapacidades y condiciones especiales. Quiero que tu empresa esté presente, sería una gran oportunidad de imagen social. Ramírez arqueó una ceja. Normalmente, ese tipo de causas no lo conmovían, pero sabía que la prensa asistiría, y un titular positivo nunca venía mal. Está bien. Mándeme los detalles. Al colgar, quedó pensativo. Niños especiales, terapias. Las palabras resonaron en su mente, recordándole fugazmente el rostro de Clara, esa mujer que se había atrevido a poner a su hija primero. Mientras tanto, en su pequeña casa, Clara terminaba de acomodar a Lucía cuando notó que Martín observaba con ternura la habitación sencilla. Él no solo comprendía la carga que llevaba, sino que comenzaba a sentir una determinación silenciosa, ayudarla, de algún modo. El destino ya comenzaba a tejer los hilos que unirían las vidas de estos tres personajes, aunque ninguno lo sospechaba aún. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Se quedó sentada en la mesa del comedor con las facturas extendidas frente a ella, como un mar de números imposibles de resolver. Lucía descansaba en su cuarto, pero cada vez que tosía o se movía inquieta, el corazón de Clara se paralizaba. El recuerdo del despido la golpeaba una y otra vez. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Y las medicinas? ¿Y la terapia semanal que era indispensable para que Lucía pudiera avanzar? Martín, que había prometido ayudar, la había dejado con palabras de ánimo y un contacto de una pequeña organización que a veces brindaba becas a familias en situación difícil. Clara agradeció el gesto, pero en su interior sabía que esas ayudas eran temporales, y lo que ella necesitaba era estabilidad. Al día siguiente, salió temprano a buscar trabajo. Recorrió oficinas, restaurantes y tiendas, pero al escuchar que tenía una hija enferma y horarios complicados, todos cerraban las puertas. El rechazo era constante, y la desesperación crecía con cada lo siento, no la podemos contratar. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Lucía más débil que de costumbre. La niña apenas quería comer, y su mirada perdida llenó a Clara de un miedo insoportable. La abrazó fuerte, jurándole que no dejaría que nada malo le pasara.
Mientras lloraba en silencio, no sabía que en ese mismo momento, Ramírez, desde la comodidad de su oficina de lujo, recibía los informes del evento benéfico, y que pronto, sin proponérselo, se encontraría frente a una verdad que destrozaría su coraza de hierro. Los días siguientes fueron un tormento para Clara. Cada vez que intentaba conseguir empleo, las puertas se cerraban con excusas distintas: ya tenemos el personal completo, no podemos adaptarnos a su disponibilidad, no cumple con el perfil. Pero en el fondo, ella sabía la verdad: nadie quería asumir la carga de una madre con una hija especial. Una tarde, mientras regresaba agotada de otra jornada de rechazos, escuchó un llanto desgarrador al acercarse a su casa. Corrió angustiada y encontró a Lucía en el suelo, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. La cuidadora, desesperada, intentaba calmarla sin éxito. «Señora Clara», fue de repente. «No sé qué hacer, no me responde bien», gritó la mujer, al borde del llanto. Clara se arrodilló, sosteniendo a su hija entre sus brazos. «Resiste, mi amor, ya casi», susurraba con la voz quebrada. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia la calle y tomó un taxi rumbo al hospital público más cercano. El camino fue eterno. Cada semáforo, cada bocinazo, era una tortura. Lucía respiraba con dificultad, y Clara sentía que el mundo entero podía desplomarse en cualquier segundo. Al llegar a urgencias, los médicos la recibieron de inmediato. Mientras se llevaban a la niña, Clara quedó sola en la sala de espera, con las manos aún temblando y el corazón al borde del colapso. Se abrazó a sí misma, repitiendo como un mantra: «No me la quiten, por favor, no me la quiten». Lo que Clara ignoraba era que esa noche, en ese mismo hospital, el destino pondría en su camino a alguien inesperado, alguien que jamás creyó volver a ver tan pronto. Clara permanecía sentada en la fría sala de espera, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta por donde se habían llevado a Lucía. Cada minuto era eterno, cada paso de los médicos por el pasillo le aceleraba el corazón. De pronto, el sonido de unos zapatos elegantes resonó en el piso de mármol. Clara levantó la vista, y se quedó helada. Frente a ella, con su porte imponente y su traje impecable, estaba el señor Ramírez. Él también pareció sorprendido al reconocerla. Se detuvo unos segundos, como si dudara de lo que veía. «Usted», murmuró, frunciendo el ceño. Clara bajó la mirada, avergonzada. No quería que él la viera así, destrozada, vulnerable, sin la coraza que solía llevar en la oficina. Ramírez, intrigado, se acercó. «¿Qué hace aquí?», preguntó con un tono que no era de autoridad, sino de desconcierto. Con la voz temblorosa, Clara respondió: «Mi hija está muy mal». Ramírez abrió los ojos con asombro. Nunca había escuchado a Clara mencionar que tenía una hija. El recuerdo del evento benéfico que había aceptado días atrás golpeó su mente como una pieza que encajaba de repente. Por primera vez, el hombre que siempre había visto a sus empleados como números y horarios, sintió algo que no solía permitir: curiosidad mezclada con incomodidad. Clara, con lágrimas en los ojos, lo miró directo y dijo en un susurro cargado de dolor: «Ahora entiende, por qué siempre llegaba tarde». Ramírez no tuvo respuesta. El silencio entre ambos se volvió tan pesado como las paredes del hospital. Ramírez permaneció inmóvil, con la mirada fija en Clara. Su mente, acostumbrada a juzgar y a dar órdenes, no encontraba palabras. En el fondo, una incomodidad nueva lo atravesaba: la certeza de que había condenado a una mujer sin conocer su verdadera historia. Un médico salió en ese instante, con el rostro serio. «¿Familia de la niña Lucía Ramírez?», preguntó. Clara se levantó de golpe. «Soy su madre, ¿cómo está?». El médico dudó unos segundos antes de responder. «Tuvo una crisis respiratoria fuerte. Logramos estabilizarla, pero necesitará un tratamiento más constante y seguimiento especializado. Le daremos los detalles en unos minutos». Clara asintió, agradecida, aunque las lágrimas le seguían corriendo por las mejillas. Cuando volvió a sentarse, Ramírez seguía allí, observando en silencio. «Lucía», repitió él en voz baja, como probando el nombre por primera vez. Clara lo miró, agotada y con el corazón expuesto. «Sí. Ella es mi razón para levantarme cada día, aunque me humillen, aunque me digan que no sirvo». Su voz temblaba, pero era firme.
por ella soportaba todo. Ramírez sintió un extraño nudo en la garganta. Recordó a su propia infancia, a los sacrificios de su madre viuda para sacarlo adelante. Había enterrado esos recuerdos hacía años, pero ahora volvían como un eco doloroso. No dijo nada, solo se quedó a su lado, incómodo, como si su presencia fuera un intento torpe de acompañar sin saber cómo hacerlo. Clara, agotada, cerró los ojos un instante. Y aunque no lo esperaba, Ramírez permaneció allí, sin marcharse, como si algo lo obligara a enfrentar aquella verdad que tanto había ignorado. El reloj de la sala de espera avanzaba lentamente, marcando cada segundo con un sonido seco que parecía un martillo en la mente de Clara. Estaba exhausta, con el rostro apagado, pero no se movía de la silla. Sus manos seguían entrelazadas como si fueran lo único que la mantenía en pie. De pronto, Ramírez rompió el silencio con una voz más baja de lo habitual. ¿Qué necesita ahora mismo? Clara lo miró confundida. No estaba acostumbrada a escuchar compasión en aquel hombre. ¿Cómo dice? Ramírez aclaró la garganta, incómodo. Me refiero a, ¿tiene el dinero para pagar el tratamiento? Las lágrimas volvieron a acumularse en los ojos de Clara. Bajó la mirada y negó lentamente con la cabeza. No, apenas tengo para los medicamentos del mes pasado. Por un instante, el orgulloso empresario dudó. Ayudar significaba involucrarse, y eso no era algo que solía hacer. Pero había algo en aquella mujer que removía fibras olvidadas dentro de él. Sacó su billetera y extendió unos billetes hacia ella. Tome. Use esto para cubrir lo que necesite de inmediato. Clara lo miró con incredulidad. No, no puedo aceptar eso. Su voz era débil, pero firme. Usted me despidió esta mañana, y no quiero caridad. Ramírez frunció el ceño, sorprendido por la dignidad de aquella mujer que, aun en la desesperación, se negaba a rendirse. No es caridad, respondió, casi murmurando. Considérelo, una disculpa mal hecha. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba cargado de algo distinto, un inicio, una grieta en la armadura del hombre más duro de la empresa. Clara observaba los billetes extendidos frente a ella como si fueran brasas encendidas. Parte de su corazón gritaba aceptar, porque sabía que Lucía los necesitaba con urgencia. Pero otra parte, la más orgullosa, la obligaba a resistirse. No puedo, dijo al fin, con la voz quebrada. No quiero deberle nada a usted. Ramírez suspiró con impaciencia, aunque en el fondo sentía algo extraño, no era rechazo lo que lo hería, sino respeto. Esa mujer estaba dispuesta a perderlo todo, incluso en la miseria, con tal de no perder su dignidad. Antes de que pudiera responder, un médico se acercó con una carpeta en las manos. Señora Clara, necesitamos que firme estos documentos para autorizar un tratamiento especial. Sin él, la niña podría empeorar. Clara tomó los papeles y su rostro se volvió aún más pálido al ver la cifra en la parte inferior. Era un monto que jamás podría cubrir. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el bolígrafo. Ramírez, que estaba a su lado, alcanzó a leer el número. Su expresión, por primera vez, mostró un atisbo de sorpresa. Esa cantidad, que para él era un gasto menor en una cena de negocios, para Clara significaba un muro imposible de escalar. Ella lo miró, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Ve por qué llegaba tarde, señor Ramírez? No era flojera, era la lucha de una madre desesperada. Ramírez no respondió. Solo se quedó mirándola fijamente, mientras en su interior algo comenzaba a quebrarse. El médico aguardaba con paciencia la firma en los documentos, pero Clara no podía hacerlo. Sus manos temblaban, sus ojos se nublaban de lágrimas, y el miedo la paralizaba. Sabía que, aunque firmara, no tenía cómo pagar aquella suma descomunal. Ramírez la observaba en silencio. Su lado frío y calculador le decía que no debía intervenir, que esa no era su responsabilidad. Sin embargo, otra voz, una que hacía años no escuchaba, le recordaba las noches en las que su propia madre lloraba por no saber cómo alimentarlo, cuando apenas eran un niño y una mujer luchando contra la adversidad. De pronto, rompió el silencio. Doctor, dijo con firmeza, autorice el tratamiento. Yo me encargaré de cubrir todos los gastos. Clara giró bruscamente hacia él, incrédula. ¿Qué está diciendo? Ramírez sostuvo su mirada.
No voy a dejar que su hija sufra por algo que puedo resolver en un segundo. El médico asintió, aliviado, y se retiró para iniciar el procedimiento. Clara, en cambio, quedó congelada, con el corazón latiendo con fuerza. No lo entiendo, susurró. Usted me humilló, me despidió, y ahora hace esto. ¿Por qué? Ramírez bajó la mirada unos segundos. Tal vez, porque me equivoqué más de lo que quiero admitir. Clara no supo qué responder. En su interior, una mezcla de gratitud, rabia y confusión la invadía. Por primera vez, el muro entre ellos comenzaba a agrietarse. Los minutos en el hospital se hicieron eternos. Clara caminaba de un lado a otro frente a la sala de procedimientos, con los nervios desbordados. Sus manos sudaban y su respiración era agitada, como si cada segundo pesara toneladas. Ramírez, sentado en una de las sillas, observaba la escena en silencio. Había visto miles de negociaciones tensas en su vida, pero nunca había sentido un nudo en el estómago como aquel. Ver a Clara tan vulnerable le removía algo que él mismo creía enterrado. Finalmente, un médico salió y les habló con calma. La niña respondió bien al tratamiento. Ahora necesita reposo y cuidados continuos, pero está estable. Clara casi se desplomó de alivio. Se llevó las manos al rostro y rompió en llanto, un llanto liberador y agotado. Gracias, Dios mío, gracias. Ramírez la miró en silencio, sin saber cómo reaccionar. Una parte de él quería decir algo, pero las palabras se le atoraban. En ese instante, la enfermera abrió la puerta y permitió que Clara entrara a ver a su hija. Dentro de la habitación, Lucía yacía en la cama, débil pero tranquila. Cuando vio a su madre, esbozó una sonrisa leve y levantó la mano para acariciarle el rostro. Clara se inclinó, llenándola de besos y susurros de amor. Ramírez se quedó en la puerta, observando. Por primera vez en mucho tiempo, el empresario no veía números, ni empleados, ni excusas, veía a una madre luchando contra el mundo por el amor de su hija. Y, sin quererlo, aquella imagen lo golpeó más fuerte que cualquier negocio en su vida. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara médica. Clara acariciaba la frente de Lucía, que dormía profundamente tras el tratamiento. Sus lágrimas se habían secado, pero en su rostro quedaba el cansancio acumulado de años de lucha silenciosa. Ramírez permanecía apoyado en la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Parecía un extraño en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, después de unos segundos, dio un paso al frente y se acercó a la cama. Es una niña muy fuerte, dijo en voz baja, casi como un susurro. Clara levantó la mirada. Había rabia en sus ojos, pero también un destello de gratitud. Es lo único que tengo, lo único que me da fuerzas para seguir. Ramírez guardó silencio, observando a Lucía con una mezcla de incomodidad y respeto. Finalmente, habló, pero esta vez sin la arrogancia que lo caracterizaba. Cuando yo era niño, mi madre también lo dio todo por mí. Éramos pobres, demasiado. Recuerdo verla trabajar de noche, de día. Apenas dormía. Y aún así, siempre sonreía frente a mí. Clara lo escuchaba con atención, sorprendida por aquella confesión inesperada. Juró que yo nunca pasaría por lo mismo que ella, continuó Ramírez, con la mirada perdida en el recuerdo. Lo logró, pero a cambio, yo me volví alguien frío. Pensé que si me preocupaba demasiado por los demás, terminaría débil, como ella. Clara sintió un nudo en el pecho. Jamás habría imaginado al imponente señor Ramírez revelando algo tan íntimo. No es debilidad, señor, respondió con firmeza. Es amor. Y es lo único que realmente nos hace fuertes. Ramírez la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué contestar. Al día siguiente, Clara se despertó en la misma silla dura junto a la cama de Lucía. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo adolorido, pero no le importaba, su hija respiraba tranquila, y eso era lo único que necesitaba para seguir de pie. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una enfermera entró con una carpeta en las manos y un gesto serio. Señora, necesito que pase por administración para revisar los costos del tratamiento. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esa cifra sería como una sentencia imposible de cumplir. Apretó la mano de Lucía y salió de la habitación con pasos inseguros.
En la oficina administrativa, le entregaron la factura. Sus ojos se nublaron al ver el monto, era más de lo que ganaría en años trabajando en cualquier empleo humilde. Esto no puedo pagarlo, balbuceó, con la voz quebrada. El administrador, con un tono indiferente, respondió. Debe resolverlo en las próximas 48 horas, de lo contrario se generará una deuda formal que podría complicar el alta de la niña. Clara salió tambaleando, sintiéndose hundida en un abismo. En el pasillo, Ramírez la esperaba. Al ver su expresión desencajada, supo de inmediato lo que había pasado. Déjeme verlo, dijo, extendiendo la mano hacia la factura. Clara dudó, pero al final se la entregó. Ramírez leyó la cifra sin pestañear, como si para él no significara nada. Luego la miró a los ojos y declaró con frialdad, pero también con firmeza. Esto lo voy a cubrir yo. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y resistencia. No puedo permitirlo. No es su obligación. Ramírez sostuvo su mirada con intensidad. Tal vez no sea mi obligación, pero es mi responsabilidad. Ramírez guardó la factura en su portafolio sin dar espacio a discusión. Clara, aún conmocionada, trató de detenerlo. Espere. No puede simplemente pagar y ya. Esto es mi vida, mi responsabilidad. Él se detuvo, la miró con seriedad y dijo. Usted ya cargó demasiado sola. No voy a permitir que se hunda cuando yo tengo los medios para evitarlo. Clara se quedó en silencio. Una parte de ella quería gritarle que no lo entendía, que era tarde para arrepentimientos. Pero otra parte, la que veía a Lucía descansando con algo de paz, sabía que no podía rechazar esa ayuda. Esa misma tarde, Ramírez salió del hospital y, en su automóvil, tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. Marcó un número en su teléfono. Quiero que prepares un comunicado, ordenó a su asistente principal. Vamos a lanzar un programa de apoyo para empleados con hijos en tratamiento médico. La empresa cubrirá terapias y gastos básicos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está seguro, señor? Eso podría costar millones. Ramírez respiró hondo. Estoy más seguro que nunca. Y quiero que empiece con el caso de Clara y su hija. Por primera vez, aquel hombre que siempre había sido temido en la oficina, estaba a punto de usar su poder para algo más que generar riqueza. Mientras tanto, Clara regresó a la habitación de Lucía. La pequeña abrió los ojos y le susurró con una voz débil. Mamá, ¿vamos a estar bien? Clara la abrazó con fuerza, sin saber que el cambio que estaba por venir superaría todo lo que jamás había soñado. Al día siguiente, Clara estaba sentada junto a la cama de Lucía cuando entró Martín con una sonrisa nerviosa en el rostro. Traía en la mano su celular y lo mostró emocionado. Clara, tienes que ver esto. En la pantalla aparecía un comunicado oficial de la empresa, nuevo programa de apoyo a empleados con hijos en tratamiento médico. La compañía cubrirá gastos de terapias, medicinas y acompañamiento especializado. Clara parpadeó incrédula. Sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Esto es real?, preguntó con un hilo de voz. Martín asintió. Y no solo eso. El programa empieza contigo y con Lucía. Fue decisión directa del señor Ramírez. El corazón de Clara latía tan fuerte que apenas podía respirar. El mismo hombre que la había humillado públicamente ahora estaba cambiando las reglas de toda la empresa por su hija. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Ramírez. Su porte seguía siendo imponente, pero había algo distinto en su mirada. Ya no era frialdad, sino determinación. Clara, dijo con voz firme pero menos dura que antes. Su hija y usted no van a estar solas nunca más. Las lágrimas corrieron sin control por las mejillas de Clara. No sabía si abrazarlo, gritarle o simplemente agradecer. Lo único que supo hacer fue tomar la mano de Lucía y decirle: ¿escuchaste, mi amor? Ahora sí vamos a estar bien. Lucía, con sus ojitos brillando, sonrió débilmente. Ese gesto bastó para encender una chispa en todos los presentes. Pero lo que nadie esperaba era que este programa, nacido de una injusticia, pronto cambiaría la vida de cientos de familias y también la del propio Ramírez. Los días siguientes marcaron un cambio radical en la vida de Clara. Por primera vez en años, no tenía que elegir entre el trabajo y la salud de Lucía.
La empresa, que antes la había visto como un problema, ahora le brindaba transporte especial, horarios flexibles y cobertura total de terapias médicas. Cuando Clara regresó a la oficina, el ambiente era distinto. Los mismos compañeros que antes la miraban con burla o desconfianza, ahora la observaban con respeto e incluso con cierta admiración. Algunos se acercaron tímidamente a disculparse, reconociendo que nunca imaginaron lo que ella soportaba en silencio. Martín, orgulloso, le susurró al verla en su escritorio. ¿Lo ve? Usted siempre tuvo la razón. Solo necesitaba que alguien abriera los ojos. Mientras tanto, el programa impulsado por Ramírez empezó a generar un impacto inesperado. Otras madres y padres de la empresa, que también luchaban en secreto con situaciones similares, comenzaron a hablar. Historias ocultas salieron a la luz, y la compañía pasó de ser vista como un lugar implacable a un ejemplo de humanidad en el mundo empresarial. Ramírez, desde su oficina de vidrio, observaba todo en silencio. Por primera vez, las cifras de productividad no eran lo que más le importaba. Había descubierto que detrás de cada trabajador había un universo de historias y que el verdadero poder no estaba en humillar, sino en sostener. Clara, al finalizar ese día, caminó hasta la salida con Lucía de la mano. La niña, más animada, reía suavemente mientras apretaba su muñeco de trapo. Y Clara, con el corazón lleno, comprendió que estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho, su dignidad. Semanas después, la empresa organizó el gran evento benéfico para presentar oficialmente el nuevo programa de apoyo a familias con hijos en tratamiento médico. La prensa, empresarios influyentes y decenas de trabajadores estaban presentes. Las cámaras apuntaban al escenario donde el señor Ramírez, impecable como siempre, se preparaba para dar su discurso. El público esperaba escuchar las típicas frases frías de un director corporativo, pero lo que ocurrió sorprendió a todos. Ramírez respiró hondo, miró a la multitud y, por primera vez, habló desde un lugar vulnerable. Durante años pensé que dirigir significaba ser inflexible, comenzó. Creí que exigir disciplina a cualquier costo era la única forma de lograr resultados. Pero estaba equivocado. Un murmullo recorrió la sala. Ramírez continuó. Conocí a una mujer en esta empresa, una empleada a la que humillé por llegar tarde. No sabía que ella cargaba con un peso inmenso, una hija maravillosa que lucha todos los días por su salud. Esa injusticia me abrió los ojos. Me mostró que detrás de cada trabajador hay una historia, un sacrificio invisible. Todos los presentes quedaron en silencio absoluto. Ramírez giró hacia un costado, y con un gesto de la mano, invitó a Clara al escenario. Ella, con Lucía tomada de la mano, subió con pasos temblorosos. El auditorio estalló en aplausos. Lucía, con su muñeco de trapo, saludaba tímidamente, arrancando sonrisas y lágrimas entre los asistentes. Ramírez concluyó con voz firme. Hoy nuestra empresa no solo busca éxito económico. Busca ser un hogar donde nadie tenga que elegir entre trabajar o salvar a su familia. El aplauso fue tan fuerte que resonó como un rugido en toda la sala. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su hija y comprendió que la humillación del pasado se había transformado en el inicio de un futuro lleno de esperanza. El auditorio seguía vibrando con aplausos cuando Clara, de pie junto a Lucía y el señor Ramírez, sintió que su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. De ser la empleada humillada, ahora se había convertido en el rostro de un cambio que inspiraba a cientos de personas. Al terminar el evento, varios trabajadores se acercaron con lágrimas en los ojos para abrazarla. Madres y padres le confesaron que ellos también habían callado sus luchas por miedo a perder su empleo, y ahora, gracias a ella, podían respirar un poco más tranquilos. Lucía, tomada de la mano de su madre, sonreía como nunca antes. Aquella niña que había sido la causa de tantas noches de angustia, ahora era también la razón de un milagro, el despertar de humanidad en un hombre que parecía de piedra. Ramírez, por su parte, observaba todo con una mezcla de humildad y asombro. Había construido una empresa poderosa, pero recién ahora comprendía lo que significaba dejar una verdadera huella. Esa noche, Clara regresó a casa con Lucía. La acostó en su camita, le besó la frente y se quedó mirándola mientras dormía. Sintió paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, solo gratitud. Se sentó junto a la ventana, cerró los ojos y sonrió entre lágrimas.
Su vida no era perfecta, pero había aprendido algo invaluable. La dignidad y el amor de una madre son más fuertes que cualquier humillación, y cuando la verdad sale a la luz, incluso los corazones más duros pueden cambiar. El destino le había dado la razón. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Dale like, comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza, y no olvides suscribirte para más historias que te harán creer en la fuerza del amor y la dignidad.